Todo empezó con una despedida de soltera. Era una velada que debía ser ligera, divertida y despreocupada, el último día de mi vida de soltera. Mis amigas habían decidido hacerlo todo de primera, un bar privado en la ciudad, cócteles, música, risas a carcajadas. Todo iba según lo previsto. Debería haber estado celebrando el comienzo de mi nueva vida, pero en lugar de eso podía sentir cómo el nerviosismo y el miedo a la boda empezaban a surgir dentro de mí cada vez más. Quería a Carlos, pero la sola constatación de que mañana mi vida cambiaría para siempre me estaba volviendo loca. El alcohol corría a raudales. Mis amigas, riendo, levantaron sus copas, gritando brindis, por la novia. Por la última noche de libertad. Yo reía con ellas, y en un momento dado levanté yo misma mi copa y reí roncamente. Adiós, sueños de niña, adiós, días de libertad. Mañana seré una esposa. Mis amigos rieron con aprobación, y yo me bebí otra copa de un trago. La noche se alargaba, la música sonaba cada vez más fuerte, mis amigos me instaban a bailar, pero la cabeza ya me daba vueltas por el alcohol y empecé a perder el control de mí misma. En algún momento decidí que era hora de marcharme, que tenía que ir a casa a descansar antes del gran día. Pero al salir del bar, de repente me vino a la cabeza un nombre, Javier. Hacía mucho tiempo que no pensaba en él, o al menos intentaba no hacerlo. Nuestra relación había sido tumultuosa, llena de pasión, pero al final solo había desembocado en dolor. Sin embargo, en ese momento, en una neblina de borrachera, de alguna manera decidí que tenía que verle. ¿Un encuentro de despedida antes de una nueva vida? Tal vez. Yo misma no podía explicar el impulso, pero me pareció tan correcto. Sin pensarlo, pedí un taxi y le di la dirección. Por el camino, me dije bromeando, bueno, esta es una visita de despedida. Adiós a la soltería, adiós al pasado. Todo parecía divertido, como si estuviera jugando a algún juego ridículo. Era más de medianoche cuando llegué a casa de Javier. Llamé a su puerta, lleno de borrachera y pensamientos absurdos. A los pocos segundos, la puerta se abrió y allí estaba él, tal y como lo recordaba, seguro de sí mismo, chulesco, con la misma mirada que una vez me había vuelto loca. Llevaba solo los pantalones, y ver su torso desnudo me hizo tragar saliva. Una ligera sonrisa apareció en su cara cuando me vio. Al instante se dio cuenta de que estaba borracho. ¿Qué haces aquí? Tu boda es mañana, dijo, y pude oír la curiosidad en su voz. Me eché con acento agudo a reír, tratando de ignorar la realidad, y entré. Sí, una boda, pero ¿sabes lo que eso significa? Significa que esta noche es la última noche de mi libertad. Me reí como si fuera algo increíblemente gracioso, y Javier me miró asombrado. No necesitaba muchas palabras para darse cuenta de que yo había venido aquí por una razón. Siempre había existido esa conexión invisible entre nosotros, una pasión que nunca se desvanecía, a pesar de todas nuestras peleas. No hizo demasiadas preguntas, ambos sabíamos cómo acabaría. Estaba demasiado borracha, demasiado vulnerable a mis propios miedos y a él, el que una vez lo había sido todo para mí. Alargué la mano y le toqué el pecho. Javier me atrajo bruscamente hacia él y nuestros labios se encontraron en un beso apasionado. Estaba borracha, pero mi deseo era evidente. Acabamos en la cama y me permití olvidar a Carlos, olvidar la boda, olvidar mi futuro. Por una noche, retrocedí en el tiempo. Javier siempre había sido un gran amante, sabía cómo darme placer y, para ser sincera, mi prometido Carlos le perdía en eso. Me avergüenza admitirlo, pero a veces me imaginaba a Javier en su lugar. Era un tío bueno con un temperamento increíble. Y era por su pasión incontrolable y sus celos que peleábamos todo el tiempo. A menudo me cogía de improviso, en los lugares más insólitos. Una vez hicimos el amor en el pasillo de algún museo, entre estanterías polvorientas, cuando estábamos de viaje. Y cuando estaba en la cima del placer nos vio una anciana que nos gritó. Fue una interesante mezcla de sensaciones, miedo, vergüenza y rodillas temblorosas por el orgasmo que acabábamos de experimentar. Yo amaba a Javier con ardor y pasión, y él a mí. Pero a menudo esa pasión pudo más que la razón, y por eso rompimos. Pensé en todo esto mientras mi ex me apretaba en la cama, acelerando el ritmo, y yo solo podía gemir y atrapar sus besos con los labios. Cuando terminó, me tumbé junto a Javier, mirando al techo. Toda la tranquilidad con la que había llegado hasta aquí había desaparecido de repente.
La angustia empezó a aflorar en mi interior, pero aún no podía darme cuenta del todo de lo que había pasado. Me dije, esto era una fiesta de despedida. Todo se quedará aquí, en esta habitación. Por la mañana temprano me levanté tranquilamente, recogí mi ropa y me fui. Salí y llamé a un taxi, sintiendo la resaca y el primer sentimiento de culpa. Iba a ser el día más feliz de mi vida. Carlos y yo llevábamos mucho tiempo planeando la boda, y cuando elegimos este lugar, una playa de arena blanca en la costa de México, supe que era exactamente lo que necesitábamos. Los invitados ya estaban reunidos, levantando copas de champán, felicitándonos. Mi madre me abrazaba, llorando de felicidad, y mi padre observaba orgulloso cómo su hija se convertía en esposa. Mis amigas, brillantes y guapas, cuchicheaban alegremente sobre las minucias de la ceremonia nupcial. Todo a mi alrededor respiraba amor y alegría. Carlos, mi maravilloso Carlos, estaba a mi lado. Su fuerte mano sostenía la mía con confianza y, mirándole a los ojos, sentí que todo en mi vida encajaba por fin. A nuestro alrededor se oían las felicitaciones. Los brindis de nuestros amigos fueron sinceros y conmovedores. Cada invitado compartió su alegría levantando una copa en nuestro honor. Intercambiamos miradas llenas de felicidad y todo parecía perfecto. Todo cambió cuando me fijé en él. Javier, mi exnovio, apareció en la boda. No lo vi de inmediato, pasó desapercibido, como si no quisiera llamar la atención. Por supuesto, no le invité a la boda. Carlos conocía nuestro pasado y, aunque nunca había mostrado celos, sabía que estaría mal. Pero de algún modo Javier había encontrado la manera de venir, y ahora se encontraba entre los invitados como si formara parte de la fiesta. Cuando le vi por primera vez entre la multitud, el corazón me dio un vuelco. Fue como un ataque de pánico asfixiante cuando ves al hombre en cuyos brazos has pasado la noche. Javier estaba allí con una sonrisa de satisfacción, y sentí que se me ponía la piel de gallina. El pensamiento pasó por mi mente, ¿qué hace él aquí? Llevaba una camisa negra que no encajaba con el ambiente de nuestra boda. Todos los invitados iban vestidos con trajes ligeros y veraniegos, y su figura destacaba como una mancha sombría en medio de los festejos. Lo miré y me sonrió con una sonrisa de suficiencia que me resultaba familiar. Empecé a sentir ansiedad, pero no quise llamar la atención sobre la situación. Puede que solo viniera a felicitarnos y se marchara. Quizá era su forma de despedirse del pasado. Intenté convencerme de que todo iba bien, pero no funcionaba. Decidí ignorarle. Los brindis de los invitados estaban llegando a su fin y el ambiente era realmente mágico. Carlos y yo nos sentamos cogidos de la mano y sentí que por fin podía relajarme. La presencia de Javier seguía siendo inquietante, pero intenté no pensar en ello. Al fin y al cabo, estaba a punto de empezar una nueva vida. Pero los recuerdos de la noche anterior seguían presentes, por mucho que intentara alejarlos. Lo que había ocurrido anoche era confuso y desconcertante. Durante la velada me había atenazado una extraña mezcla de nerviosismo e incertidumbre. Y cuando vi a Javier, no pude contenerme. Viejos sentimientos afloraron demasiado de repente, demasiado vívidamente. Todo fue como un borrón. No pude contenerme, no pude resistirme a la parte de mí que aún se sentía atraída por él. Por un momento me sentí bien. Por un momento, me olvidé de Carlos, de que mañana era el día de mi boda, y dejé que Javier irrumpiera de nuevo en mi vida. Y ahora, sentada aquí, junto al hombre con el que quería pasar mi vida, no podía deshacerme de la culpa. Pensé que podría ocultarlo, que este momento de debilidad quedaría solo entre Javier y yo. Y entonces ocurrió lo que más temía. De repente, Javier se acercó al centro de la sala y tomó el micrófono en sus manos. Parecía tan tranquilo y confiado como siempre, y sentí que todo mi interior se estremecía de miedo. De alguna manera había conseguido acceder al micrófono después del último brindis. Sabía que ahora iba a contármelo todo. Hola a todos. No estaba invitado, pero no podía perderme este acontecimiento, empezó con una ligera sonrisa pícara. Los invitados sonrieron y rieron, ajenos al caos que estaba a punto de desatarse. Carlos, sentado a mi lado, también sonrió ligeramente, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sentí su mano apoyada relajadamente en mi rodilla y el pánico empezó a crecer en mi interior. Se me hizo un nudo en el estómago y un solo pensamiento pasó por mi mente, lo contará.
Lo arruinará todo. Las bodas son un acontecimiento en el que todo el mundo es sincero con los demás, comparte sus sentimientos, continuó Javier, su voz sonaba con fingida sinceridad, pero yo podía ver el frío cálculo en sus ojos. Y yo también quiero ser sincero. En ese momento, me di cuenta de que todos mis intentos de ocultar la verdad estaban a punto de venirse abajo. El mundo a mi alrededor empezó a nadar. Quise levantarme, gritar, detenerle, pero fue como si mi cuerpo dejara de escucharme. Le miré fijamente y vi que se acercaba al momento más horrible. Mi prometida y yo pasamos la noche juntos anoche. Carlos, puedo decirte que no sé qué clase de esposa será, pero es una amante decente. Enhorabuena, soltó, y sus palabras sonaron como un trueno. Se hizo un silencio sepulcral. Los invitados se quedaron paralizados. Nadie esperaba este giro de los acontecimientos. Carlos retiró lentamente su mano de mi rodilla y sentí que su mirada cambiaba al instante. Me miró como si me viera por primera vez. Vi dolor y desconfianza en sus ojos, y quise caerme al suelo. Sabía que no podía negarlo. Mi cara, mi postura, mi silencio. Todo hablaba por sí solo. Carlos se quedó en silencio y me miró sin decir una palabra. Su mirada estaba llena de decepción, como si hubiera perdido algo importante en un instante. Los invitados empezaron a cuchichear, alguien gritó de asombro. Pude ver cómo me miraban, con juicio, sorpresa, decepción. Todo en mi interior se derrumbó. Quería decir algo, explicarme, pero sabía que era inútil. Ya no era posible ocultar lo que había pasado. Puedo explicarlo todo, susurré, conteniendo a duras penas las lágrimas, pero Carlos me miró como si no pudiera perdonarme nunca más. Todo es verdad, dijo Javier con frialdad, saboreando el momento. Sus palabras resonaron en la sala y en ese momento pareció que hasta el viento del mar se había detenido. Javier se puso delante de todos los invitados como si estuviera en un escenario, y su sonrisa de suficiencia no hizo más que echar leña al fuego. Me senté totalmente aturdido. Todo lo que habíamos construido a lo largo de los años, mi amor por Carlos, nuestra confianza, nuestros planes, se desmoronaba poco a poco como un castillo de naipes. No podía ocultar mi sentimiento de culpa porque lo llevaba escrito en la cara. Carlos lo vio, todo el mundo lo veía. Por el rabillo del ojo, me di cuenta de que los invitados empezaban a mirar a su alrededor. El ambiente cálido y festivo fue sustituido al instante por un silencio opresivo y confusión. Mis padres, que estaban cerca, me miraron con expresión horrorizada, una mezcla de vergüenza y decepción. Mis amigos se quedaron helados, sin saber qué decir. Javier, como si intuyera que su misión había concluido, tiró el micrófono al suelo con un ruido sordo, se dio la vuelta y salió sin esperar ninguna reacción. Los ojos de Carlos, que hacía un momento expresaban conmoción, estaban ahora llenos de un frío vacío. Se levantó lentamente de la silla. Carlos, susurré, apenas audible, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Se me llenaban los ojos de lágrimas y no encontraba fuerzas para explicar nada. No importaba lo que dijera, no cambiaría nada. Había sucedido, le había traicionado, nos había traicionado, y ahora había un abismo entre nosotros que no se podía salvar. Carlos me miró en silencio. Ya no había la calidez en su mirada con la que me había mirado esta mañana. ¿Por qué? Fue todo lo que dijo, su voz ronca, casi sin vida. Intenté decir algo, pero ¿cómo podía explicarlo? Lo único que podía hacer era llorar. Los invitados empezaron a levantarse de sus asientos, un murmullo se elevó en el salón. El ambiente de la boda se había estropeado y todos se dieron cuenta de que ya no habría más. Carlos se apartó de mí. Necesito pensar, dijo sordamente y dio un paso atrás. Aquellas palabras sonaron como una sentencia definitiva. Carlos se dio la vuelta y se alejó, y me di cuenta de que probablemente era para siempre. Este hombre al que amaba con todo mi corazón, el hombre con el que iba a construir mi vida, ahora estaba perdido para mí. Le vi alejarse y supe que nunca podría volver a ganarme su confianza. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no podía culpar a Javier, aunque lo que había hecho era cruel y egoísta. En el fondo, sabía que todo esto había ocurrido por mi culpa. Mi vida, que parecía tan perfecta hacía unas horas, ahora estaba en ruinas. Carlos, mi familia, mis amigos, todos a mi alrededor me miraban de otra manera, como si fuera una extraña.
Intenté encontrar fuerzas para decir algo, para justificarme o al menos disculparme, pero las palabras se me atascaban en la garganta, incapaces de encontrar una salida. Me di cuenta de que mis amigos también estaban perdidos. Algunas de ellas se acercaron a mí, sus caras expresaban lástima e incomprensión. Una de ellas, María, intentó tímidamente cogerme la mano, pero yo se la aparté. Había arruinado mi propia vida y ahora tenía que afrontarlo sola. La multitud que me rodeaba disminuía por momentos. Los invitados se marchaban, evitaban el contacto conmigo como si fuera la fuente de una maldición. Nadie sabía qué decir, nadie sabía cómo reaccionar ante este terrible giro de los acontecimientos. Habían venido a la boda para celebrar el amor y la felicidad, pero ahora eran testigos de la tragedia. Los últimos invitados abandonaron la sala, dejándome solo en esta playa vacía. El sonido del océano parecía ahora apagado y distante, como un eco de mi propia soledad. La puesta de sol, que debería haber sido el símbolo de un nuevo comienzo, era ahora para mí el símbolo del final, el final de la vida que había planeado, el final de mi amor con Carlos. Estaba en aquella playa vacía, con los pies hundidos en la arena hasta los tobillos y las olas rompiendo lentamente en la orilla. El océano estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior se desataba un huracán. Cada célula de mi cuerpo sentía el peso de lo ocurrido. Había perdido todo lo que tenía, y todo por un acto. Después de la boda, todo cambió. Carlos ya no era el hombre cariñoso y atento con el que quería pasar mi vida. Apenas hablábamos. Su mirada cuando me miraba era fría y vacía. Ya no intentaba entender lo que había pasado, ya no buscaba respuestas. Simplemente se distanció, ni escenas, ni gritos, solo un silencio ensordecedor y un muro que crecía entre nosotros. En los primeros días después de la boda, aún tenía esperanzas de poder arreglar las cosas. Lloré delante de él, le pedí perdón, le expliqué que había sido un error, un momento de debilidad que no volvería a repetirse. Le dije que le quería, que nuestra vida acababa de empezar y que teníamos la oportunidad de reconstruirlo todo. Pero eso ya no le conmovió. Lo has estropeado todo, me dijo una noche cuando volví a intentar hablar con él. Su voz era tranquila, pero había inevitabilidad en ella. Tomaste una decisión. Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Sabía que había cometido un terrible error, pero aún esperaba poder ganarme su perdón. Pero Carlos no podía perdonar. Cada vez que me miraba, veía que algo dentro de él se desvanecía. Su amor por mí se desvanecía día a día, y yo no podía hacer nada para impedirlo. Unas semanas después de la boda, pidió el divorcio. Recibí los papeles y ese fue el golpe final. Ni siquiera llegamos a ser marido y mujer de verdad. No quiso oír ni una palabra más de lo que le dije. Se limitó a firmar los papeles y me pidió que hiciera lo mismo. Ese día le devolví el anillo. Se me llenó la cara de lágrimas cuando me lo quité del dedo y se lo tendí a Carlos. Él lo aceptó, pero su rostro permaneció impasible. En ese momento me di cuenta de que todo había terminado. No quedaba nada, ni amor, ni confianza, ni futuro compartido. Lo había perdido todo. Desde entonces, cada día es una tortura. Me siento culpable cada minuto, cada hora. Siento que nunca más podré librarme de ese sentimiento. Recuerdo esa noche una y otra vez, analizando cada detalle, cada decisión que tomé, y me doy cuenta de que ese acto destruyó no solo nuestro matrimonio, sino también a mí misma. No solo perdí a Carlos, sino también a mí misma. Lloro todas las noches. Ya no voy a los lugares que compartíamos, esos cafés donde nos gustaba desayunar, esos parques donde paseábamos los fines de semana. Evito a la gente que conoce nuestra historia. Me da vergüenza mirarles a los ojos. Todos saben que traicioné a Carlos, y ahora me siento como una extraña entre ellos. A veces desearía poder volver atrás, tomar una decisión diferente. Pero sé que es imposible. Ahora vivo con este dolor, con la culpa que me invade cada día. No sé cuánto tiempo pasará antes de que pueda perdonarme. Tal vez nunca. Carlos era alguien a quien quería de verdad, pero arruiné todo lo que teníamos. Y ahora cada día es un recordatorio de ese error que me costó mi felicidad, mi amor y mi futuro. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.